Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y estábamos hablando que Pablo en la primera carta les había enseñado el destino de aquellos que habían muerto en Cristo Jesús. Porque ahora hay un nuevo plan que Dios comenzó. Un nuevo programa, un nuevo pueblo y nuevas promesas. ¿Cómo se llama el plan de Dios? Iglesia. ¿Cómo es en griego la palabra iglesia? Eclesia, que significa los llamados afuera. La misma palabra iglesia habla del destino que tiene. Dios viene a llamar pronto a su iglesia. ¿Qué dijo Jesucristo a los discípulos que tampoco entendían? Porque eran judíos, ellos esperaban el reino, pero Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, miren, lo lleva para arriba, hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré, eclesia, conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué te parece esa promesa? Ya les estaba adelantando los discípulos lo que iba a ser el nuevo programa de Dios, el nuevo plan de Dios, que llevó tiempo, que costó entender, porque te agarra, viste, lo viejo con lo nuevo. Y justamente los tesalonicenses eran judíos y conocían el Antiguo Testamento y hablaba de un reino y un rey, pero no tenían idea de lo que era la iglesia, de lo que era el arrebatamiento. Esa palabra nunca la habían escuchado y Pablo le va a enseñar que Dios viene a arrebatar a su iglesia. Ahora, vamos a ver en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 1, dice Pablo, y va a volver a aclarar con respecto a lo que ya había enseñado en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra venida es muy importante en griego y es la palabra parousia. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? La manifestación o la venida de Cristo que esperamos, la iglesia se llama parousia. Siempre habla del encuentro de Jesús con su pueblo. Especialmente, esa palabra la utiliza Pablo y dice, con respecto a la parousia, la venida de Cristo, dice, fíjense, y a nuestra reunión con Él. ¿Ven? Siempre la palabra parousia tiene que ver con el encuentro de Jesús con su pueblo. Con respecto a nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos, un ruego que Pablo hace, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. No sean sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Y una de las cosas que estaba pasando con esta iglesia nueva es que alguien había tirado, viste esos rumores, que el Señor había venido. Alguno que venía de visita, que también, viste, cuando uno está lejos de las ovejas, en el sentido de Pablo no podía estar presente porque andaba viajando, predicando, se producía a veces esa confusión. Y Pablo lo que va a hacer es aclararles a ellos cómo son los tiempos de los eventos, para que no haya confusión, ¿se entiende? Entonces Pablo dice, no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Vamos a ver dónde se utiliza
esa forma de mover vuestro modo de pensar. Vamos a ir a Lucas. Ponemos ahí, marcamos con el dedo, dejamos un papelito para volver allí. ¿Qué significa? No se dejen mover de vuestro modo o manera de pensar. Jesús lo ilustró de esta manera. Lucas 6. Vamos a encontrar allí una ilustración que el Señor va a poner. Y es lo que Pablo está tratando de que no suceda con lo que él les enseñó, y en su pensamiento no se dejen cambiar, no se dejen mover de esa manera de pensar, porque algunos habían entrado y habían sembrado duda y confusión y ellos estaban desanimados. Dice Lucas 6, versículo 48, dice: es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Habla de un constructor en una casa que hizo una casa y ¿dónde la construyó? Sobre la roca. Dice: y cuando vino una inundación, el torrente o el río, fíjense lo que dice, dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla. Esa es la palabra que usa Pablo. No dejen que cualquier corriente, cualquier pensamiento, cualquier otra posición de otra iglesia o pastor o grupo cristiano cambien su manera de pensar. El problema que a veces existe con el YouTube, por ejemplo, es que uno pone ahí palabra de Dios, dice un pastor, y bueno, dice, será todo de Dios, y lo pone y lo escucha. Pero hoy estamos en un tiempo donde podemos escuchar a personas que están predicando otra cosa, otro pensamiento, otra posición. Y entonces, ¿qué genera a nosotros que somos nuevos? Confusión, angustia, porque te dicen, no, ¿qué te dijo tu pastor? ¿Te dijo tu pastor? No, el pastor nuestro dijo que... Entonces tenés que seguir una línea. Cuando vas a escuchar una enseñanza, una exposición, seguir una línea de pensamiento para que no genere confusión. ¿Se entiende? Sí. A veces uno escucha a un pastor que te mandó una bendición, me dio vuelta la cabeza, me revolucionó. Tiene una unción del siervo. Escuchar. Resulta que es un hereje. ¿Se entiende? Preguntale a tu pastor para que no entres en confusión, porque hoy hay de todo en las redes y lo más que hay es engañoso o tienen otra posición y eso genera confusión. Entonces dice Pablo, no se dejen mover en su manera de pensar. Dice acá el texto que vino la inundación y el torrente dio con fuerza contra aquella casa. Esto sería otro pensamiento, pero no pudo ¿qué? Moverla. Que no puedas cambiar de pensamiento porque van a venir personas, que Pablo lo va a explicar después, volvemos a 2 Tesalonicenses, que le van a decir que lo que yo le enseñé, que lo que les entregué, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no es bíblico. Pasa, ¿se entiende entonces? No escuchen cualquier cosa. Porque una de las cosas que pasa cuando uno es nuevo, que todavía no tiene una raíz profunda, es que un niño espiritual es fácil de seducir y de engañar, ¿o no? ¿Vieron el refrán que dice, es más fácil que sacarle la plata a quién? A un niño. Ahora, venía a sacarle la plata a un grande. Va a pelear por lo menos. Y espiritualmente hablando, la iglesia tesalónica era una iglesia nueva. Entonces Pablo, como papá y pastor, dice,
Ojo, no dejen que otros pensamientos, otras corrientes de pensamiento modifiquen lo que yo les enseñé, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice Pablo, 2 Tesalonicenses 2:2, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. ¿Qué te parece? Eso es algo que nosotros debemos proteger, la manera de pensar, porque está lleno de evangelios y la mayoría no son de acuerdo a las Escrituras. La herejía no está en los cultos satánicos o en la católica, que viste antes era el católico y el evangélico eran acérrimos enemigos. Pero dentro de los evangélicos hay 200 ramas, 200 posiciones y una ensalada importante que se genera cuando uno va escuchando y bebiendo de otras fuentes, que no son las que la palabra de Dios nos da y nos deja. ¿Y eso qué genera? Confusión. Vamos a ver un texto que se encuentra antes de esta carta, está Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, Colosenses, Filipenses, Efesios. ¿Tienen Efesios? Capítulo 4. Pablo siempre tenía que luchar con las iglesias porque, claro, al estar viajando por el ministerio itinerante que tenía, hasta que se formaran los pastores, se entraban los herejes, los judaizantes, y metían palabra y confusión, mientras Pablo no estaba. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14? Dice, para que ya no seáis niños. ¿Y cuál es la característica del niño espiritual? Para que ya no seáis niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Ven? Un niño fácilmente puede ser cautivado, seducido y arrastrado a otro pensamiento y generar confusión. Buenas noches, bienvenido. Juancito, aquí tienen su lugar. Entonces, no es que uno le prohíba saludar a otros hermanos, pero cuando hablamos de doctrina, tenemos que tener una misma línea, porque si no genera confusión. A mí me ha pasado con gente que me dice, yo cuando viene de Dios lo recibo a todos. Ahí está con los testigos de Jehová, después viene con una ensalada, no sabe ni lo que cree. Le lavó la cabeza al testigo, porque está bien preparado. Y agarró a este cristiano nuevo, que es un niño, y tiene una confusión en la cabeza, una ensalada, que hay que pasar horas para lavarlo, para limpiarlo, para ubicarlo. Dice Juan, al que no trae esta doctrina, no le recibáis, ni le digáis bienvenido. Lo dice el apóstol Juan. ¿Escuchaste bien? Al que no tiene esta doctrina, no le recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que lo recibe participa de sus malas obras. A mí me regalaron la revista, eso de la Universal, esto está buenísimo, me hablaban, son todos de Dios, el diario. Los testigos me regalaron el Atalaya. El adventista me regaló el Antiguo Testamento. O sea, cada uno tiene una distinta posición que genera confusión. Entonces, eso no es un pensamiento bíblico. Yo los recibo a todos, porque todos vienen de Dios. No. Dice Juan, hay muchos apóstatas, salieron de nosotros. Pero, ¿por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Y han salido por el mundo, sembrando la mentira, el engaño y la confusión. Y Pablo está luchando para que no afecten la mente de lo que él les enseñó con respecto al arrebatamiento. ¿Se entendió o no? ¿Está bien, Juan? No lo reciba. Directamente
Viste que el testigo te pone el zapato y vos querés cerrar y tomar unos mates y justo te cayeron. Y no, son pesados como collar de melones. Son ¿cómo se dice? Persistentes, perspicaces, ¿no? Y vos te lo querés sacar pero no, vio cómo está todo, pero la Biblia está todo escrito, ¿no? Y tiene unos dibujitos y ahí te enganchó como un pescado. Entonces, Pablo, volviendo a 2 Tesalonicenses 2, dice Pablo, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. No dejen que alguien los mueva en su pensamiento de lo que les he enseñado, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esa primera carta y ese misterio. ¿Por qué era un problema lo que Pablo está trayendo? Porque él está hablando de un misterio. ¿Qué era un misterio? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un misterio? Un misterio es algo desconocido en el Antiguo Testamento que tiene que ser, para poder entender el misterio hay que develarlo, correr el velo por medio de la nueva revelación de Dios que le está dando al apóstol Pablo, ni más ni menos que la doctrina de la iglesia. Dios levantó a un hombre para darnos la doctrina de la iglesia y ese hombre principalmente es Pablo. ¿Se entendió? ¿Cuándo ellos habían escuchado acerca de un arrebatamiento? Como judíos. Ellos esperaban el reino y el Mesías. Y si vos vas a Israel hoy, anda a hablar con un judío ortodoxo, de esos que son de cumplir la ley. ¿Qué esperan ustedes? Estamos orando en el muro de los lamentos para que vuelva el Mesías y restaure todo. Porque el primero que era el Mesías lo mataron, lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces vos de repente aparecés a los judíos con una nueva revelación, Pablo, y les habla de que no se pongan tristes por aquellos que han muerto, porque Jesús va a venir a buscar ¿a quién? A su iglesia. ¿Cómo es la palabra iglesia? Eclesia. Llamados afuera. Y Pablo les va a mostrar y va a reafirmar que nosotros nos vamos a reunir con el Señor antes que venga Dios en gloria a juzgar a este planeta. Confundieron la segunda venida con el arrebatamiento de la iglesia. Era algo completamente nuevo que ellos nunca habían escuchado. Hablamos de la palabra que se menciona en el versículo 1, lo leemos ahí, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Ese era el pensamiento central que no debían dejar que nadie los modifique. Esa palabra, la venida de nuestro Señor, la palabra griega es parousia. Y siempre habla de la reunión de Dios con los salvos. Es exclusiva, es una palabra que da ánimo, que da aliento, porque yo ¿qué espero? No espero el juicio, no espero la ira, espero a mi Señor en esa parousia que me voy a reunir cuando Él me arrebate y me lleve para siempre jamás a disfrutar el cielo con Él. Ahora, les quería mostrar que siempre esta palabra, parousia, tiene que ver con los salvos reunidos con el Señor. ¿Y saben dónde se utiliza esta palabra? Quiero mostrarles un ejemplo. La utiliza el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo
Segunda de Pedro capítulo 1. Vieron que Pedro tiene dos cartas. Primera Pedro, vamos a Segunda Pedro capítulo 1. Y él va a usar esta palabra, parousia, para referirse a un evento que ellos tuvieron en la tierra. Por eso es importante entender la palabra. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Lo tienen ahí? Lorena. Sí, estamos en eso. Llevan cerca del Apocalipsis, tienen que ir, ¿eh? Antes del Apocalipsis están las cuartas de Juan, primera, segunda y tercera. Y antes de Juan está Pedro, la carta de Pedro. Acá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Estamos bien? Mira lo que dice Pedro. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Segunda Pedro 1, 16. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí o no? Llegamos. Llegamos. ¿Está bien ahí? Ahora, ¿qué está hablando Sandra Pedro acá? ¿De qué le está compartiendo a los hebreos convertidos que estaban pasando persecución? De algo que había pasado antes. ¿Y qué era eso que había pasado antes? Me gustó eso. La figura. Cuando vieron al Señor. Ustedes saben que Pedro está hablando de un hecho que a él le tocó privilegiadamente experimentar. Junto con Jacobo, Juan y Pedro, fueron al ver a Jesús al monte de la transfiguración. Y lo vieron por primera vez. Jesús se quitó la ropa de siervo y mostró su gloria. Los únicos que vieron la gloria de Jesús son estos tres hombres. Y Pedro les está diciendo, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué palabra usa en la venida? Parousia. Y está hablando del encuentro de Jesús con los tres discípulos. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 17. Vamos al Evangelio. ¿Dónde se encuentra la transfiguración? Donde el Señor manifestó a estos tres discípulos. Son los únicos que vieron la gloria de Cristo, la gloria de Jesús, la gloria del Mesías. Mateo 17, versículo 1, dice: 6 días después, Jesús tomó consigo, observen, ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Este es el monte Tabor en Israel. Podés ir a conocerlo si te toca y podés juntar unos pesos. Algún día me gustaría ir a Israel y conocer los lugares donde el Señor estuvo. Qué maravilla, ¿no? Ahí el monte Tabor. Dice el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra transfigurar significa cambiar de forma. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Por primera y única vez en la tierra, Jesús despliega su majestad, muestra su gloria. ¿Quiénes son los privilegiados en primera fila que pudieron observar la gloria de Jesús? Jacobo, Juan y Pedro. Ahora imagínate eso. Vos estás viendo una persona iluminada, llena de gloria. Habrá sido estremecedor, ¿no? Y dice la palabra de Dios: y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
como si le faltara algo a este cuadro magnífico, está dos hombres. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Yo le contaba, Sandra, que ahí tenemos, en ese encuentro con Jesús, está, por un lado, Moisés, que había gustado la muerte, fue enterrado, pero estaba Elías, que Elías fue arrebatado y nunca tuvo la experiencia de la muerte. ¿Qué te parece? Están con Jesús. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, buenos que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Viste? Pedro dijo: esto está buenísimo. Acá me quedo y le hago una enramada y disfrutamos acá y nos quedamos para siempre. Ese Pedro, ¿no? Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. ¿Ese saben quién es? La voz que se escucha acerca del Hijo. ¿Es la voz de quién? Es la voz del Padre. La voz del Padre hablando del Hijo. Imagínate ese cuadro. Jesús manifiesta su gloria. No lo puedes mirar de la luz que tiene. Está Elías, está Moisés y el Padre aparece en escena diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Vieron? Claro, porque ellos vieron su majestad. Ahora, paramos acá. Este encuentro de Jesús con los 3 discípulos, más Moisés y Elías, es la palabra parousia. Siempre esa palabra es usada en la unión de Dios con su pueblo. No entre Dios y los incrédulos. Dios y su pueblo. Entonces, podemos decir que acá Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una parousia, un encuentro personal con la gloria de Cristo en tierra. Ahora, ¿qué pasaba? Dice el versículo 7. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Ahora, esta parousia, lo quiero tomar como ejemplo, ocurrió en la tierra. Pero la parousia que vamos a tener con Jesús cuando nos viene a buscar y nos rapta, esta no podía durar mucho. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido a la cruz. No había pagado por nuestros pecados. No había conquistado la muerte, la paga, el poder y el dominio no habían sido quitados. No había sido aplastada la cabeza de Satanás. Y otra cosa, ni siquiera él mismo había pasado por la muerte todavía para ser manifestado eternamente. Escuchen esto: después de la resurrección, Jesús mantiene eternamente y para siempre su gloria en la resurrección. ¿Se entendió? Esto fue un vistazo temporal, pero había que ir a la cruz. Y ahí Cristo transformaría todo. Primero, su propia persona, porque como hombre hecho, siendo Dios, tenía que pasar por la muerte, sepultura. ¿Y qué estamos recordando hoy? La gloriosa resurrección en gloria como primicia de los que resucitarán en Cristo. Él es esa primicia. ¿Se entendió? Y esa es nuestra esperanza. Pedro tenía que morir, tenía naturaleza pecaminosa, no había sido transformado. Debía morir. Murió Pedro, crucificado, boca abajo como un mártir. Juan
también murió en la isla de Patmos, viejito. Fue el único que no murió en forma como mártir. Y Jacobo, lo encontramos, no lo leemos, en Hechos 12 le corta la cabeza ahí la autoridad, Herodes, lo manda a matar. Muere como mártir por la iglesia. Pero bueno, Juan decapitado, Pedro crucificado y todos nuestros familiares muertos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué les enseñó Pablo? Se levantarán de la tumba, glorificados, incorruptibles, inmortales. ¡Oh! ¿Qué te parece? Eso es maravilloso y eso es lo que acaba de enseñarle Pablo a los tesalonicenses. Entonces, vamos a ver que nuevamente vamos a Primera Tesalonicenses, ahora vamos a Primera, porque hoy queremos dejar claro lo del arrebatamiento. ¿Dónde enseñó Pablo el arrebatamiento? Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y justamente lo que le dice Pablo, que lo que él les había enseñado con respecto al encuentro parousia con Jesús, no dejen que nadie les cambie la cabeza y la mente y el pensamiento. Versículo 13. Porque no queremos, hermanos, Primera Tesalonicenses 4:13, que ignoréis acerca de los que duermen. Son los muertos en Cristo en el tiempo de la iglesia, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús, mirá, murió y ¿qué más? Resucitó en gloria. Así también Dios traerá con él, cuando venga, a los que durmieron en Jesús. ¿Viste? Traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Cómo los traerá en la resurrección cuando Jesús viene en el rapto? Los trae en gloria. Los trae sin naturaleza pecaminosa. Ya el pecado es completamente erradicado. ¿Con qué luchamos nosotros, Juan, hoy como cristianos, siendo salvos? Con el pecado. ¡Oh! Con el pecado. Somos creyentes, tenemos el Espíritu, la palabra, pero la maldad está dentro. ¿Cuándo el Señor la saca? Si Jesús viene a arrebatar a su iglesia, a los que estemos vivos, nos va a quitar en esa transformación que va a realizar antes de la ascensión. Es tan rápido, es tan impresionante lo que va a pasar en un instante. Los muertos se levantan sin naturaleza pecaminosa, son incorruptibles. Y otra característica de este cuerpo caído es la mortalidad, que tenemos esta capacidad de ir a la muerte. Y vamos a ser revestidos de inmortalidad. Un cuerpo eterno y un cuerpo santo, glorioso, como el de Jesús. Todo eso pasa en el rapto. ¿Qué te parece? Todos seremos transformados. Suponete que yo vengo caminando, que camino poco, pero estoy con los bastones, se los lleva Luisito. ¿Qué pasa en el aire? Ya no tengo pecado, no tengo concupiscencia, naturaleza adámica, carne, no existe más. Me viene a buscar Jesús, me libra de la presencia para siempre del pecado, pero mi cuerpo, que lo va a revestir de eternidad, lo va a hacer perfecto. O sea que tu discapacidad no existe más. Completamente perfecto un hombre, con toda su capacidad, en la plenitud de su edad, estaremos para siempre jamás con Jesús. ¿Se entiende? No hay enfermedad, no hay discapacidad, no hay defecto, no hay muerte. Pero para poder entrar en ese, podríamos decir, en esa dimensión donde Dios vive la eternidad, tenemos que tener un cuerpo nuevo que pueda resistir y tener la capacidad
de disfrutar de todo lo que Él ha preparado. ¿Se entendió? Este cuerpo adámico queda acá si morís en la tierra. Pero si viene Jesús, Dios va a sacar esa naturaleza caída de tu vida. No vas a tener enfermedad. Me volverán los dientes, los pelos, todo hermoso. Allá, Fabi, vamos a estar divinos. Perfecto, como Jesús. ¿Qué te parece? Eso es lo que está diciendo Pablo. La gloriosa transformación. Te quiero mostrar un texto que se encuentra en 1 Corintios, que también va a hablar del mismo tema. ¿Cómo será el rapto? ¿Por qué es importante creer en la resurrección de Cristo que hoy celebramos en la Pascua, que no tiene nada que ver con el huevito, tiene que ver con el cordero y tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección? Me gustó porque Sandra, cuando antes de empezar estábamos orando y ella decía: Jesucristo, tú eres el que resucitó, eres la primicia de cosas. Yo, mirá cómo lo tenía, si yo no había hablado con eso. Ahora, fíjense, porque a veces no entendemos lo que estamos leyendo. 1 Corintios 15, 20. Miren lo que dice Pablo, el mismo autor, ahora en otra carta, en la carta a los Corintios. 1 Corintios, ¿dónde andamos ahí? Estoy con Marcos. No, un poquito más arriba. No, para el otro lado. ¿Estamos ahí? Avanzamos, perdonen, porque... 1 Corintios 15, versículo 20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Mirá lo que dice: primicia de los que durmieron. ¿Qué significa esto? Que Él es el primero que se levanta muriendo de la tumba en gloria. Primicia. Él es el primero que se levanta en gloria para siempre jamás. Para nunca más tener que pasar por la experiencia de la muerte. Él es el primero. Si tú crees en la resurrección gloriosa de Cristo, tenés que decir la palabra gloriosa. ¿Por qué? Porque es tu resurrección o tu transformación, si estás vivo, gloriosa. Si no, no podemos entrar allá. Allá de santidad, de perfección, vamos completamente transformados en el aire. Los que están en 22, y acá ahora, ¿o está parado algo? Bueno, seguimos entonces. Versículo 22. ¿Tienen ahí? 1 Corintios 15, 22. Dice: porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Mirá el 23. Porque cada uno a su debido orden. Cristo, está hablando de la resurrección. Cristo, ¿qué son? Las primicias. Primer fruto. El primero que se levantó en gloria, ¿quién es? Cristo. ¿Lo crees? Sí. Amén. Ahora mirá lo que dice en el versículo 23. Los que son de Cristo, ¿cuándo será eso? En su venida. Lo vuelvo a leer. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, que ya resucitó hace 2000 años en gloria, las primicias. Ya está. Pero ¿cuándo resucitarán los creyentes? Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. ¿De qué está hablando venida? Parousia. En su venida, cuando viene a arrebatar. ¿Qué es lo primero que Pablo explicó que va a hacer? ¿Quién se van a levantar primero? Los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué te parece? Hermoso. Entonces, ¿cómo será? Vamos a 1 Corintios 15, ya estamos terminando, versículo 51. Él va a hablar de la palabra, nuevamente misterio. Dice, he aquí, os digo un misterio. Les vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere la Biblia, Pablo, cuando dice, les digo un misterio? A ver, San, ¿qué es cuando Pablo dice, les voy a decir un misterio? Algo que no se sabía. Algo Que no se sabía. que no se sabía, no había sido revelado. Él va a correr el velo, develar ese misterio, y por medio de la revelación y la inspiración del Espíritu Santo a través de él, viene el programa de Dios. Mirad lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, la iglesia, ¿no? No vamos a estar todos muertos cuando venga Jesús, ¿no? A ver, va a haber dos grupos, ¿no, Fabián? Uno, ¿cómo van a estar? Estamos hablando de 2000 años de iglesia, ¿no? De historia. ¿Cuántos están durmiendo ya? En 2000 años de creyentes, iglesia, salvo, millones. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no pasaremos todos por la muerte, pero todos, escuchad, seremos, ¿qué? Transformados. Ahora, mirá lo que dice el texto. ¿Cómo será el rapto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, te desafío a que cierres los ojos un segundo, a ver. Cierra y abre tus ojos. ¿Puedes ahí? A ver. ¿Podemos todo? ¿Cuánto tarda eso, Lorena? Como normal. A ver, hacer así, pestañeo. Segundo, nada. ¿Viste? En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, fíjate, incorruptibles, sin naturaleza pecaminosa, adámica, carne, como quieras llamarla, ya no estarán presentes en la resurrección gloriosa de los que duermen en Cristo. Y nosotros, los vivos, seremos transformados. ¿Qué te parece? Seremos transformados. Entonces, ¿cómo será la venida de Cristo? ¿Cómo es el rapto? En un abrir, Y cerrar el ojo. un segundo, un instante. Como un viento, así. Y ahí, el Señor, la palabra arrebatar significa ejercer una fuerza de manera súbita. El Señor se lleva a su pueblo. Y cuando vengan a tu casa, te van a buscar, no te van a encontrar. ¿Por qué? Porque vino Jesús. Y vas a estar eternamente con Él. Quiero dejar para terminar, aquellos que nos siguen, después un link para que ustedes puedan verlo. Quiero que lo vean, por favor, porque es parte del mensaje. Una breve obra que representa lo que será el arrebatamiento. Y quiero decir esto, terminando, que no hay, muchas veces pasamos por alto el hecho de que no hay un evento que pueda hacernos pensar más y tener temor aquel que no es de Cristo que hablar del arrebatamiento. Tenemos que hablar del arrebatamiento porque el Señor, ¿a quién se lleva? Se lleva a los suyos, se lleva a los salvos. Y todos aquellos engañadores, mentirosos o convencidos y no convertidos que hacían vidas religiosas, que estaban en la iglesia sirviendo, se quedan. Porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, si tú quieres hacer evangelismo, predica el arrebatamiento. Porque eso te hace temer si tú no eres de Él. Y si no eres de Él, este es el momento para arrepentirte de tus pecados, para creer en el sacrificio de Cristo, para pedir perdón por tus pecados y que la sangre de Jesús te lave, te limpie y Él pueda entrar en tu corazón para ser tu Salvador. Que Dios te bendiga.